o cheque su cuaderno. Entonces, el 1.1, ya como van a ver ahí, se trata de comenzar a ver los sistemas de ejes coordenados y la localización de puntos en un plano. ¿Cuáles son los sistemas de ejes coordenados? Son X y Y, perpendiculares entre sí. En donde se crucen va a ser el punto de origen, que va a valer 0, 0. Del lado derecho las X son las positivas, del lado izquierdo las X son las negativas. Hacia arriba las Y son las positivas y hacia abajo las Y son las negativas. Entonces, ¿cómo nos quedan los pares ordenados de cualquier punto que localicemos en un sistema de ejes coordenados? Nos van a quedar en el primer A. Y los cuadrantes se van a enumerar o nombrar con números romanos en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Comenzando por 1 romano, primer cuadrante. 2 romano, segundo cuadrante. 3 romano, tercer cuadrante. Y 4 romano, segundo cuadrante. Entonces, como son pares ordenados que van a llevar coordenadas X y Y, el primer número que va a llevar se van a poner entre paréntesis, y el primer número va a ser el que va a ir en la X y el segundo número va a ser el que va a ir en la Y. Entonces, en el primer cuadrante, el primer número sería X positiva, porque la X es positiva, y la Y positiva porque la Y también es positiva. Entonces, en el primer cuadrante va a haber puros números positivos, tanto de X como de Y. En el segundo cuadrante, si nos damos cuenta, la X ya va a ser negativa, entonces los números que aparezcan aquí en este cuadrante van a ser negativos, y la Y ya sigue apareciendo positiva, entonces la Y va a ser positiva. Entonces, en el segundo cuadrante X va a ser negativa y Y va a ser positiva. En el tercer cuadrante tenemos las X negativas y las Y negativas, entonces tanto X como Y van a ser negativas. Y en el cuarto cuadrante tenemos las X positivas y las Y negativas, ¿sí? Esto también lo tienen que tener a la mano o aprenderse los signos de dónde son las X positivas hacia la derecha, las X negativas hacia la izquierda, Y positivas hacia arriba y Y negativas hacia abajo. Vamos a ver unos ejemplos sencillos. Nos piden graficar el punto -3, -2. Siempre va a ser, el primer número va a ser en X y el segundo número va a ser en Y. Entonces, X igual a -3, ¿dónde están las X negativas? Del lado izquierdo, entonces, -1, -2, -3. El segundo número es -2, ¿dónde están las Y negativas? Hacia abajo, entonces, -1 y -2. Trazamos líneas punteadas paralelas a los ejes y en donde se crucen las dos coordenadas, ese va a ser nuestro punto. Entonces ahí ponemos el punto A, -3, -2. El punto B, 4,3. Cuando no lleva signos se consideran positivos. Entonces X igual a 4 positivo y Y igual a 3 positivo van a estar en el primer cuadrante, como acabamos de ver. Entonces X igual a 4, entonces estaríamos aquí, y X igual a 3 estaríamos aquí arriba, donde trazamos las líneas otra vez, y donde se crucen, ese va a ser el punto B, igual B 4,3. Y un tercer punto, 2 positivo, -5, X positiva, entonces X positiva está del lado derecho, entonces sería 1 y 2. Y Y-5, Y-5 es Y negativas, vienen hacia abajo, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta acá estará Y. Trazamos las líneas, 2 positivo y 5 negativo, y en donde se cruce sería nuestro tercer punto, 2, -5. ¿Sí? Así se localizan los puntos en un plano, siempre teniendo presente que el primer número es X y el segundo número va Y. Entonces, cuando tengas que no te acuerdes bien de en qué cuadrante puede estar, checa los pares ordenados en cada cuadrante, cómo están los signos, y así puedes darte cuenta dónde va a quedar. El primer tema que nos piden ver es la distancia entre dos puntos. Si recuerdan, en nuestro primer en el repaso vimos el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que era igual a la hipotenusa era igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? Entonces, la distancia entre dos puntos, cuando nos lo pidan en un sistema de ejes coordenados, por ejemplo, la distancia de A a B, trazamos la línea
Y esta es la distancia que vamos a calcular, cuánto mide desde A hasta B. Entonces, si yo trazo dos líneas paralelas al eje de los X del punto B y del punto A, también se van a cruzar. Entonces, y donde se crucen, si nos damos cuenta, van a formar un triángulo rectángulo también. Entonces, lo que estamos aplicando en realidad al calcular la distancia entre dos puntos es la fórmula, el teorema de Pitágoras para calcular triángulos rectángulos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo práctico. Ejemplo, calcula la distancia entre los puntos B menos 6,4 y C 6, menos 5. La fórmula de la distancia entre dos puntos va a ser igual a la raíz de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Entonces, el primer punto dijimos que era x, entonces al punto B le vamos a poner x1 y a 4 va a ser y1, entonces el punto B va a ser x1, y1 y el punto C 6 va a ser x2 y menos 5 va a ser y2, ¿sí? Entonces, ¿por qué ponemos x1, y1 y x2, y2? Porque así nos lo está pidiendo en la fórmula, x1 menos x2 y y1 menos y2. Entonces, tenemos que tomar siempre uno como x1 y el otro como x2, y uno como y1 y el otro como y2. Entonces, b es igual a menos 6 sería x1 y 4 sería y1. En C, 6 sería x2 y menos 5 sería y2. Entonces, aplicamos la fórmula y nos quedaría, entonces, x1 dijimos que era menos 6, entonces ponemos menos 6, menos, este menos de la fórmula siempre debe estar ahí, menos, entonces siempre debemos de poner menos, y luego después poner nuestra coordenada de acuerdo con el signo que tenga. ¿Cuánto vale x2? Vale 6, más 6, porque no lleva signo, entonces sería x1 menos 6, menos, paréntesis, más 6. Encierro entre un paréntesis la segunda coordenada para luego multiplicar los signos y todo va a ser al cuadrado. Más y1, ¿cuánto vale y1? Vale 4. Entonces pongo más 4, menos, otra vez por la fórmula que viene aquí, menos y2, ¿cuánto vale y2? Menos 5. Entonces pongo paréntesis y pongo menos 5. Entonces ya tengo x1 menos x2, y1 menos y2. Entonces ahora voy a multiplicar los signos para simplificar. Me quedaría menos 6, este queda igual, menos por más me da menos, menos 6 me queda entonces al cuadrado, y aquí me quedaría más 4, menos por menos me da más, y aquí quedaría 5 al cuadrado. Entonces ya se me simplifica y el primer paréntesis me queda menos 6 al cuadrado, y el segundo paréntesis me queda 4 más 5 al cuadrado. Menos 6, como ya repasamos en la regla de los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 6 más 6 me da 12, negativo porque tiene los signos negativos. Y 4 más 5 pues, se suman también aquí, son positivos, no hay problema, entonces 4 más 5 me da 9 al cuadrado. Entonces menos 12 al cuadrado, cualquier número negativo elevado al cuadrado me da positivo también, porque menos 12 por menos 12 también se multiplica el signo y me quedaría menos por menos, me da más, y 12 por 12, 144. Aquí no hay problema, 9 por 9, 81. 144 más 81 me da raíz de 225. Y la raíz de 225 sería 15. Quiere decir que en nuestro ejercicio anterior la distancia valdría 15 unidades, dependiendo de las unidades que estemos utilizando, milímetros, centímetros, decímetros, etcétera. Entonces la distancia desde este punto hasta este punto sería 15, ¿sí? Aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos, que como ya vimos es la del teorema de Pitágoras.